Feliz sábado. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa del Señor en su día santo? Amén. Amén. Ya cada vez que vengo veo más tecnología en este lugar y me da gusto. Acá es un poquito impresionante porque como que dan un poquito más de nervios el saber que el mensaje que uno está a punto de dar va a ser llevado hacia otras personas que tal vez no conocen de la palabra, pero sin duda alguna la tecnología ha sido de beneficio para nosotros cuando la sabemos usar con inteligencia. Y el tema de esta mañana, hermanos, antes de eso, nuevamente muchas gracias por la invitación que me hicieron a volver a este lugar a tener el tema en esta mañana. Le doy gracias a los líderes de esta iglesia, pero principalmente le doy gracias a mi Señor. Y el tema de esta mañana, hermanos, es un tema un poquito controversial. Seguramente si usted ya vio en el boletinero, habla acerca del reavivamiento y reforma. Cuando utilizamos el término de reavivamiento y reforma, lo podemos utilizar de maneras diferentes. Pero en esta mañana, de la forma como yo lo quiero exponer, es a través de llevar un reavivamiento y reforma a la iglesia de Aurora, específicamente a la iglesia de Aurora. Ahora, cuando hablamos de reavivamiento, y vamos a ver aquí en el screen, ¿me lo colocas, por favor? Gracias. Cuando hablamos acerca de reavivamiento y reforma, la iglesia tiene mucho que cambiar acerca de esto. Pero enfoquémonos, hermanos, de qué es el mensaje que esta mañana la iglesia de Aurora va a tener en cuenta para que su vida sea una vida de cambio, una vida diferente. ¿Cómo yo, como líder de esta iglesia, cómo puedo llevar un reavivamiento y una reforma hacia mi vida personal, hacia mi vida espiritual, para que pueda haber un cambio en mí? Ahora, alrededor del 2014, hermanos, hubo un sermón muy especial que el pastor Ted Wilson hizo a la iglesia a nivel mundial, a la iglesia adventista a nivel mundial. Y él hablaba de la necesidad de que la iglesia fuera reavivada y fuera transformada, que la iglesia volviera a renacer en base a sus principios bíblicos, en base a sus creencias, y que hubiera un cambio en ello, pero siempre hablando bíblicamente hablando. Ahora, cuando vamos a hablar de reavivamiento y reforma, vamos a ver conceptos no bíblicos por ahora, pero más adelante lo vamos a comprender con mayor claridad. Reavivamiento en el diccionario común y corriente, si vamos a la frase, nos dice que el reavivamiento en definitiva, consiste en volver a avivar algo que por algún motivo había perdido su vigor o energía original. Ok, pongamos atención en el concepto. Consiste en volver a avivar. ¿Qué quiere decir? Que volver a avivar, lógicamente nos está diciendo que estaba, ¿qué? Muerto, dormido, como lo quiera llamar, pero estaba en stand-by, como decimos. Estaba dormido, estaba muerto. Dice que por algún motivo había perdido su vigor o energía original. Ahora, espiritualmente hablando, ¿cómo podemos aplicar el tema del reavivamiento en nuestras vidas? El reavivamiento, nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestra manera como nos estamos conduciendo espiritualmente. Esto quiere decir de que si yo considero que mi espiritualidad no está lo suficientemente relacionada con el carácter de Dios, es cuando tengo que hacer un alto y decir, necesito hacer un reavivamiento en mi vida espiritual. Necesito dejar morir ¿a quién? A esa persona y volver ¿a qué? A renacer. ¿Estamos hasta aquí? Ok. Siguiente paso. Reforma. El diccionario común y corriente nos dice que la reforma es
una reorganización que se ejecuta con el objetivo de mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. O sea que la reforma nos está hablando de volver a reorganizarnos, de buscar aquello que se había perdido y volverlo ¿a qué? A reorganizar. ¿Por qué? Porque no estaba funcionando. Y eso pasa también en nuestra vida espiritual. Cuando pasamos no podemos pasar directamente a una reforma si no hay un reavivamiento. Entonces, cuando ya hubo ese reavivamiento espiritual en cada uno de nosotros, ya podemos hablar de una reforma, de organizar aquello en lo cual estábamos fallando. Ahora, este tema, hermanos, es prácticamente un tema directo para los líderes de la iglesia, para el liderazgo de la iglesia de Aurora. Puede ser llevado a través del liderazgo para la iglesia mundial, pero nosotros nos queremos enfocar el día de hoy en el liderazgo de la iglesia de Aurora. Y lo que yo aquí pueda decir o no pueda decir no es con el afán de ofender, sino con el afán de ¿qué? De ser mejor, espiritualmente hablando. Ahora, ¿qué es esto para ustedes? ¿Ustedes han escuchado hablar de un organograma, perdón la expresión? Esto es como un tipo de organización que manejan las empresas donde usted y yo trabajamos. ¿Y en qué consiste esto? Dice, ¿quién es la cabeza de la empresa donde cada uno de nosotros trabajamos? El director general, ¿cierto? O el dueño de la corporación, de la institución donde trabajamos. Y esa rama siempre tiene que haber alguien arriba, ¿cierto? Siempre. Para que funcione tiene que haber un líder. Pero ese líder tiene que apoyarse en demás personas para que la compañía funcione, ¿verdad? Ese líder no puede llevar la compañía a éxito sin antes sentirse apoyado por un grupo de personas que le ayudan a llevar esa empresa correctamente y bien, para que pueda ser una empresa exitosa, ¿cierto? Ahora, aquí dice que se divide en director financiero, que es el que se encarga de ¿qué? Del dinero, el director de producción, que es el que se encarga de ¿qué? De que la compañía esté produciendo material, esté produciendo diferentes cosas, depende de qué se trata la compañía. El director de recursos humanos y el director de marketing. Todos tienen un papel en la compañía donde usted trabaja. Y si todos los de aquí trabajamos, todos tienen un papel dentro de este organograma. ¿Qué dice abajo? Empleado, 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 empleado. Simplemente no lo quise extender más. Pero para que una compañía funcione, necesita que estar bien organizada. Ahora, también nosotros, como adventistas, nosotros tenemos nuestro propio organograma, ¿cierto? ¿Están conmigo? Ok, nuestro organograma está de la siguiente manera. ¿Qué está arriba? La iglesia. La iglesia de Aurora. Pastor de la iglesia. El líder dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia de Aurora. ¿Quiénes siguen después del pastor? ¿Quiénes están a cargo de la iglesia cuando el pastor no está? Los ancianos. Los ancianos son los responsables, ¿cierto? Ahora, de ahí hay muchas divisiones, o muchas subdivisiones en las cuales se divide la iglesia adventista, el liderazgo de la iglesia adventista, que es ¿qué? La obra misionera, la secretaria, la tesorera, el director de escuela sabática, el director de jóvenes, el ministerio de la mujer, y etcétera, 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 porque a veces estamos sobrecargados de responsabilidades dentro de la iglesia. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero ¿a qué voy con esto? Para nosotros, malmente, a veces tenemos el concepto de que después de iglesia, el pastor es la persona más importante dentro de la iglesia. No correctamente. Lo pensamos, pero no es lo correcto. Y pensamos que si el pastor no está, los ancianos son encargados de la iglesia y son los encargados de las responsabilidades dentro de la iglesia, del liderazgo de la iglesia.
Y si no está, pues vamos a ver a quién se lo dejamos, que pase el de obra misionera, o la secretaria, o la tesorera, o el director de esto, el director del otro. Pero erróneamente nosotros hemos hecho un organograma incorrecto en cuanto... Esto se ocupa, hermanos. Se ocupa que haya un organograma para que una asociación, una empresa funcione. Pero no podemos nosotros ver a las personas que están como un pastor, un anciano, un director o lo que mencioné aquí, no lo podemos ver como personas superiores a nosotros. En el mundo, perdón. ¿Qué pasó aquí, hermano? ¿Me lo pone otra vez? Ok. En el mundo actual, como les dije, dentro de la iglesia hemos malinterpretado ese término. Ahora, para Dios, el único organograma que funciona y en el cual la iglesia debe de estar bien establecida es este. Es Dios, iglesia, iglesia, iglesia. Para Dios no hay ninguna diferencia. Todos somos, ¿qué? Iguales. Pero el Señor sabe que para que haya una iglesia organizada es necesario el organograma que les puse anteriormente. Porque esta es una iglesia organizada. Ahora, la responsabilidad del liderazgo de la iglesia es llevar a aquellos miembros de la iglesia, ayudarlos. Es una ayuda a que puedan llevar una vida espiritual mejor. No es imponer, no es verlos como menos, no es sentirse superior. Porque aquí no hay superior, aquí no hay absolutamente nadie superior dentro de la iglesia. Absolutamente nadie. El único superior dentro de la iglesia se llama ¿quién? Dios. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, que nunca se nos olvide. Pero para Dios todos somos iguales. La responsabilidad, como lo dije anteriormente, de la iglesia, del liderazgo de la iglesia, es ayudar en la vida espiritual de los miembros de la iglesia. ¿Nos queda claro eso? Amén. Recuerde, líder de iglesia, usted está para ayudar, para apoyar al miembro de iglesia, al que es visita, pero no para ordenar, no para imponer, no para mandar. Ahora, vamos a nuestra cita bíblica. Y nuestra cita bíblica dice, en el libro 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, dice, escúchenme ustedes, Asa y toda Judá y Benjamín. ¿Quién está hablando aquí? ¿El profeta? ¿Quién, hermanos? Profeta Azarías. Y él está llevando un mensaje ¿a quién? Al rey Asa. Pero no solamente a él. Porque si vemos las primeras palabras de este versículo, dice, escúchenme ustedes. Si hubiera dicho, escúchame tú, rey de Asa, estaría hablando solamente a una persona. Pero él está hablando ¿a quién? A todos. Dice, escúchenme ustedes, Asa y toda Judá y toda Benjamín. Escúchenme ustedes, no solamente líderes de la iglesia, no solamente ancianos, secretaria, tesorera, etcétera, etcétera. No solamente miembros, no solamente visitas. Está diciendo, escúchenme, ¿qué? Todos. Y sigue diciendo el texto bíblico, el Señor estará ¿con quién? Con ustedes. Ahora, hay que entender que las promesas del Señor son condicionales. ¿A qué se refiere esto? Que cuando nosotros entendamos que si nosotros obedecemos es cuando va a venir ¿qué? La bendición. El Señor demanda obediencia de cada uno de nosotros. No nos la impone. ¿No la qué? Nos la ofrece. Es decisión de cada uno de nosotros si la queremos tomar.
Y dice, el Señor estará con ustedes si ustedes, ¿es condicional? Sí, te está condicionando. Si ustedes están con Él. Ahora, si nosotros pretendemos que el Señor nos bendiga, pero nosotros no estamos dispuestos a buscarlo, esa bendición raramente va a ocurrir. Si lo buscan, ¿qué dice? Lo hallarán. Si lo buscan. Pero si usted está en la actitud de no buscar al Señor, cuando usted esté pasando por cualquier tipo de dificultades, aunque sea, o no tanto que sean dificultades, que sean alegrías, que sean cosas buenas que le están pasando, si usted no está dispuesto a buscar al Señor, porque siempre tendemos a buscar al Señor solamente cuando ¿qué? Cuando tenemos problemas. Es cuando buscamos a Dios, ¿cierto? Pero ¿por qué no buscar al Señor cuando cosas buenas nos pasan? Cuando hay bendición en nuestra vida. ¿Por qué no buscar al Señor? Entonces el Señor está diciendo, si lo buscan en todo tiempo, siempre, dice, si lo buscan, seguramente lo hallarán. ¿Y cómo se busca al Señor, hermanos? ¿A través de qué? De la oración. Y el texto sigue diciendo, pero si lo dejan, uy, esto es difícil de escuchar. Pero si lo dejan, también el qué? Los dejará. Ahora, ¿por qué el profeta le está haciendo esta aclaración al rey Asa y a todo el pueblo de Judá? ¿Por qué? Porque ellos empezaron a hacer las cosas que eran ¿qué? Abominables ante los ojos de Dios. Empezaron a traer ¿qué? Ídolos paganos e imponerlos al pueblo de Israel. Empezaron a hacer cosas malas. Entonces, aquí viene un mensaje de ¿qué? De amonestación. Ahora, algo importante, hermanos. Dios invita en todo momento al dirigente a ser ¿qué? Espiritual. Dios quiere que cada dirigente de la iglesia de Aurora sea espiritual. La espiritualidad, hermanos, se consigue a través de la oración. La espiritualidad se consigue a través de una relación con Dios. Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. Si Jehová estará con vosotros y vosotros estuviésemos con él, si le buscareis será hallado entre vosotros. Para confirmar estos, hermanos, el espíritu de profecía dice, nuestro Padre Celestial está más dispuesto a conferirnos su Espíritu Santo a los que se lo piden. O sea, ¿qué decía el texto bíblico? A los que lo ¿qué? A los que lo buscan. Está dispuesto a conferirle su Espíritu Santo a los que se lo piden, que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Ahora yo les pregunto, los que son padres, ¿ustedes quieren a sus hijos? ¿Ustedes aman a sus hijos? ¿Ustedes darían cualquier cosa por sus hijos? Hermano, ¿usted haría cualquier cosa por sus hijos? Hermano, ¿usted haría cualquier cosa por sus hijos? Hermano Lara, ¿usted haría cualquier cosa por sus hijos? Pero la hermana White dice que nada se compara el amor de Dios hacia nosotros que el que sentimos por nuestros hijos. O sea, el amor de Dios es tan, pero tan grande por cada uno de nosotros que ni siquiera se compara del amor que nosotros sentimos por nuestros propios hijos. Ahora, si usted cree que usted ama de todo corazón, con todo su ser, a sus hijos, y que no hay amor más grande que ese, sí lo hay, el que Dios tiene por cada uno de nosotros. Ahora, yo les pregunto, líderes y miembros de la iglesia, ¿cómo se consigue llevar una relación espiritual con Dios? ¿Cómo se consigue que haya un reavivamiento y una reforma dentro de la iglesia de Aurora? ¿Cómo se consigue? Y hay 3 pasos en los cuales
vamos a aprender cómo podemos conseguir un reavivamiento y una reforma dentro de la iglesia, una relación estrecha con el Señor. Y dice, ¿cómo se llega a un reavivamiento? A través, para empezar, de la confesión. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que para que haya un reavivamiento en nosotros, debemos ¿qué? Confesar a Dios en lo que nosotros estamos fallando. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso en nuestras oraciones? ¿Cuántos de nosotros realmente derramamos nuestra alma y le decimos al Señor, Señor, me arrepiento de esto, te confieso que estoy fallando en esto, ayúdame, Señor? El Señor quiere que tú hagas eso, que tú hables con Él de esa manera, que tú confieses eso que te está quemando por dentro, ese pecado escondido que tú llevas, que solamente tú lo sabes. El Señor quiere que se lo confieses. Mientras no hagas eso, es difícilmente, Iglesia de Aurora, difícilmente Alejandro Lascano va a poder haber un revivamiento dentro de mí. Necesitamos confesar aquel pecado en el cual nosotros sabemos perfectamente que estamos fallando. Ahora, no nos hagamos los locos, hermanos. Y no podemos decir que no sabemos en qué nosotros estamos fallando. Todos sabemos qué es aquello que nos aqueja. Todos sabemos qué es aquello que nos quita el sueño. Todos sabemos qué es aquello en lo cual nosotros le estamos fallando a Dios. No me puede venir a decir a mí aquí que usted no sabe en qué le está fallando a Dios. Y el Señor quiere que eso hagas. Que vayas ante Él, te pongas de rodillas y confieses aquello que te está pudriendo el corazón. Porque ¿sabes qué? Si no haces eso, ¿quién crees que va a morir? ¿Quién crees que va a morir? Espiritualmente, nosotros. Otro de los pasos nos dice que tiene que haber un genuino arrepentimiento. Ahora, si tú ya le confesaste al Señor, tú ya le dijiste, Señor, ayúdame en esto que estoy fallando, en esto que estoy llevando mal mi vida, ayúdame, Señor, porque me estoy quemando por dentro, mi corazón está sufriendo, y no solamente yo, sino aquellas personas a las cuales yo les he hecho daño. Ayúdame, Señor, ya lo confesé, ya derramé mi alma ante el Señor. Ahora viene el arrepentimiento, pero el arrepentimiento tiene que ser de verdad, tiene que ser genuino. Para el Señor no hay máscaras, hermanos. Con el Señor no podemos tener máscaras. El Señor sabe perfectamente lo que está pasando contigo. Líder de iglesia, miembro de iglesia, el Señor sabe qué es aquello en lo cual estás fallando. Pero el Señor quiere que vengamos ante su trono de gracia, que nos inclinemos, que confesemos y que nos arrepintamos de corazón. Ahora, ¿qué es la clave del arrepentimiento? Que aquello que confesé, ya no qué, ya no lo voy a hacer. ¿Estamos claros? A ver, si yo digo, aquello que confesé, el arrepentimiento quiere decir que ya no lo voy a qué, hacer. Esa es la clave, mis hermanos. Y la tercera parte dice que tenemos que tener una oración, ¿qué? Ferviente, una oración constante. Ya confesé mi pecado, ya me arrepentí. Ahora el siguiente paso y el más importante es ¿qué? Tener una oración ferviente. ¿Y qué es lo que me va a ayudar la oración? ¿Por qué es tan importante la oración? Porque es lo que me va a permitir ¿a qué? A no volver ¿a qué? A caer en el pecado que ya confesé y que ya me arrepentí, porque mientras usted y yo vivamos en este mundo, tenemos la tendencia siempre ¿a qué? A volver a pecar. Entonces, por eso, no puedo decir yo que porque ya confesé, ya me arrepentí y ya se acabó. No, tenemos que seguir en constante comunicación con Dios y siempre estar pidiendo la dirección de Dios a través de ¿qué? A través de la oración. Amén. Luego el Señor le hace una importante aclaración al rey Asa, y es algo, hermanos, que es triste dentro de nuestra iglesia, que cuando el líder de la iglesia no es espiritual, ¿qué creen que pasa
con el miembro de la iglesia. ¿Qué creen que pasa con la iglesia? La iglesia tampoco es espiritual. Ahora, me dice usted, hermano, yo he escuchado por muchos años que el reavivamiento y la reforma tienen que empezar por mí. Que yo soy el que tengo que renacer de nuevo y cambiar aquellas cosas en las cuales yo estoy fallando. Y es verdad. Pero la responsabilidad cuando eres líder de iglesia es doble. Porque tú eres la persona en este momento, por ejemplo, en este momento que yo estoy aquí, yo tengo una gran responsabilidad ante cada uno de ustedes. De llevar un mensaje principalmente que sea bíblico y un mensaje en el cual usted sepa que aquel líder espiritual el cual me está hablando en este momento realmente me está elevando a Dios, me está dando un mensaje en el cual yo me siento que espiritualmente estoy siendo mejor o voy a ser mejor. Pero si como líder espiritual no estoy haciendo mi trabajo y yo me paro aquí y doy un mensaje erróneo, un mensaje equivocado, ¿cuál es el daño que le estoy haciendo a la iglesia? ¿Qué daño le estoy haciendo a cada uno de mis hermanos? Y a veces, hermanos, esos daños son irreversibles. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Pero ocurre lo contrario, hermanos, cuando el dirigente de la iglesia se consagra al Señor. Su condición espiritual lo hace sentir preocupación por la vida espiritual del pueblo, hermanos. Ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿Cuál es la vida espiritual del pueblo? El dirigente de la iglesia, entendamos algo, hermanos, el dirigente de la iglesia tiene la obligación, si podamos usar ese término, de estar siempre invitando a mejorar la vida espiritual de la iglesia. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esto? ¿Qué es lo que tiene que hacer el dirigente espiritual? Llevar un mensaje siempre, ¿qué? Bíblico. Si no es bíblico, no puede estar al frente dando un mensaje espiritual. No puede. Tiene que ser un mensaje siempre bíblico. Cuando el dirigente de la iglesia o los dirigentes de la iglesia te invitan siempre a volver a Dios y tú no haces nada, el problema no va a ser el líder de la iglesia. El problema vas a ser tú. Ahora, ¿cómo el líder de la iglesia te invita a volver a Dios? ¿A través de qué? Yo estoy viendo aquí el boletinero que tienen ustedes aquí. Y aquí, en la parte de atrás, el boletinero dice, ¿culto de qué? De oración, agradecimientos y peticiones. ¿Cuándo? Todos los miércoles, ¿a qué horas? A las 7. ¿Quién está poniendo esto? Los líderes de esta iglesia, ¿cierto? Porque cuando tú vienes el miércoles, como dice aquí, a las 7 de la noche, ¿con qué intención lo hace? Para mejorar tu vida espiritual. Amén. Ahora dice aquí, grupo de oración, ¿cuándo? Dice, grupo de oración todos los sábados de 9:15 a 9:30. ¿A qué te está invitando el líder de iglesia? A que la iglesia necesita orar. ¿Por qué? Porque está preocupado por tu vida espiritual. Sociedad de jóvenes, los viernes a las 7 de la noche. ¿A qué te están invitando aquí? ¿Te están invitando a cosas malas? ¿Te estás invitando a que vengas a divertirte? No, te están invitando a estudiar la palabra de Dios, a que tu vida espiritual sea mejor. Hermanos, ya no estamos en los tiempos de estar jugando a la iglesia, a venir cuando me plazca, cuando quiera, cuando no quiera, como me sienta. Y peor aún, si tú eres un líder espiritual. Si tú eres un líder dentro de la iglesia, tú eres el primero que tienes que dar el ejemplo. Ahora, cuando a cada uno de nosotros se nos nombra como líderes de iglesia dentro de la junta de nombramientos, supuestamente, y esto se debe de hacer, debe de haber una ferviente ¿qué? Una oración ¿qué? Ferviente. Cuando se toman los líderes de la iglesia, debe de haber oración en todo momento, oración ferviente
para de escoger los líderes de la iglesia, porque los líderes de la iglesia son los encargados de llevar la espiritualidad de la iglesia. Amén. Me encanta el versículo 8 de 2 de Crónicas, capítulo 15. Dice que la respuesta de Asa a la invitación del Señor, el rey se entusiasmó cuando el Señor lo llamó a ser espiritual. Me encanta la respuesta. Dice el versículo 8 del libro de 2 de Crónicas, capítulo 15. Dice, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, cuando oyó, o sea, que hubo un momento que él tuvo que reflexionar y escuchar la palabra de Dios. Dice que cobró ánimo. ¿Qué quería decir esto? Que hubo una intención de ¿qué? De cambiar. Y dice que quitó los ídolos ¿qué? Abominables y reparó el altar de Jehová. Reavivamiento y reforma. Quitó los ídolos y ¿qué? Y reparó el altar de Jehová. Para que una iglesia sea espiritual, hermanos, debe haber un reavivamiento y una reforma en cada uno de los miembros de la iglesia. Pero especialmente dentro de los líderes de la iglesia. Amén. El versículo 9, con eso termino la lectura bíblica, dice, cuando Asa reunió a toda Judá y Benjamín y se juntaron, dice, y el versículo 9 dice, con ello los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón. Ahora, cuando dice los forasteros, ¿qué quiere decir? ¿Qué es la palabra forasteros? Aquellos que no eran de dónde? De ahí, que eran de otro lado. Dice, cuando los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, con ellos los forasteros, de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado, ¿a quién? A él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Cuando dentro de la iglesia de Aurora las cosas empiezan a hacer bien espiritualmente hablando, cuando el líder de la iglesia es espiritual, aquellos que están fuera de la iglesia, aquellos que son visitas, van a querer estar en este lugar. Pero necesita haber, hermanos, un reavivamiento y una reforma dentro de cada uno de nosotros. De la misma manera, cuando las personas vean que ustedes van entrando por esta iglesia, ya sea vecinos, ya sea personas que pasen en un automóvil por aquí, y vean que es una iglesia pequeña, vean que son un grupo pequeño, pero que vean que tienen un corazón grande, que su vida espiritual es conforme al carácter del Señor, créame que esta iglesia van a empezar a llegar gentes sin que usted los invite. ¿Lo cree así? Amén. Porque la vida espiritual de cada uno de nosotros debe ser reflejada ¿en dónde? No solo dentro de este lugar. La vida espiritual de cada uno de nosotros debe ser reflejada donde quiera que nosotros estemos. Amén. Amén. Hermanos, ya para terminar, ¿cuáles son las necesidades de esta iglesia? ¿Qué es en lo que esta iglesia necesita una ferviente oración? Ahora, si yo les pregunto a los líderes espirituales de esta iglesia, ¿cuáles son las necesidades de la iglesia de Aurora? ¿En qué la iglesia necesita una reforma? ¿En qué la iglesia de Aurora está fallando? Yo no vengo a juzgar porque yo no conozco en realidad la iglesia de Aurora. Vengo porque me invitan y lo agradezco. Para mí es un privilegio el estar aquí. Pero el llamado en esta mañana es para la iglesia de Aurora. ¿En qué la iglesia de Aurora está fallando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué las bancas de este lugar no están llenas como deberían de estar? Y lo menciono otra vez, hermanos, no estoy juzgando a la iglesia, sino estoy
estoy llamando, haciendo un llamado a un reavivamiento dentro de la iglesia de Aurora. Los tiempos son cortos, ya lo he dicho en otro sermón anteriormente. El tiempo se acerca. La venida del Señor, esté usted preparado o no esté preparado, es eminente. Pero sí existen muchas almas allá afuera que se están perdiendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros como líderes de esta iglesia? ¿Qué estamos haciendo como miembros de esta iglesia? ¿Las visitas que han venido se han quedado o ya no han regresado? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como líderes para que eso no suceda? Cuando el pueblo de Dios, hermanos, toma la decisión de buscar al Señor en una oración ferviente, en un ruego ferviente, hermanos, los resultados siempre van a ser extraordinarios. Busquemos por el derramamiento del Espíritu Santo dentro de la iglesia de Aurora. Y no solamente dentro de la iglesia de Aurora, dentro de la iglesia de Maranata a la que yo pertenezco, dentro de la iglesia de Nuevo Amanecer de Fox Valley, porque lo necesitamos. Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo en el liderazgo de la iglesia local. Porque aquí, hermanos, el área de Aurora, hay miles de hispanos. ¿Por qué dentro de Aurora pusieron una estación de policía que parece una fortaleza militar? ¿Por qué? ¿Por qué no en otro lado? Por la gran comunidad tan grande que se está expandiendo dentro de Aurora. Porque aquí habemos muchos hispanos. Y de todos esos hispanos que vemos aquí, ¿cuántos somos adventistas del séptimo día? Yo creo ni el 1%. Quiero pensar lo que estoy equivocado. Cambiemos nuestra actitud, hermanos. Pidamos como iglesia un reavivamiento y una reforma dentro de nuestra iglesia. Y créanme lo que, hermanos, se puede lograr. Pero esto nunca se va a lograr, ni nunca se va a llevar a cabo sin ese paso tan importante. Sin que la iglesia se mantenga siempre en oración. Si usted no ora, si usted no pide el derramamiento del Espíritu Santo, no va a pasar nada. Líderes de la iglesia, júntense. Júntense entre los líderes de la iglesia. Hagan cadenas de oración para que esta iglesia esté llena. Para que la gente conozca este mensaje de esta iglesia. Es un mensaje único y especial. Pero de nada nos sirve si lo mantenemos dentro de estas cuatro paredes. Pidamos, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo y el Señor va a hacer el resto. Amén. Ahora yo les quiero pedir a los líderes de esta iglesia, los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos de esta iglesia? ¿Quiénes son los ancianos? A mí me gustaría que como iglesia y como líderes de iglesia, que los ancianos de esta iglesia pasaran aquí enfrente y que exhortáramos mediante la oración a que exista un reavivamiento dentro de la iglesia de Aurora. Sí se puede, hermanos. Hay una pequeña historia que en lo que mis hermanos pasan aquí al frente. ¿Ustedes han escuchado la historia de cómo el águila se renueva? ¿Ustedes han escuchado esa historia? Sí. Dice, lo voy a hacer cortísimo, dice que el águila dura aproximadamente 70 años, es su periodo de vida. 70 años. Dice que de esos 70 años, a los 40 años, el águila hace una pausa. Dice que se va en lo alto de su nido, donde ahí empieza un proceso de reavivamiento. El águila tiene dos opciones. Después de esos 40 años, o morirse o decidir seguir viviendo. Pero para que eso pase, tiene que pasar por ese proceso de reavivamiento. ¿Y en qué consiste ese proceso? Dice que el águila
empieza a golpear con su pico sobre la roca hasta que se desangra y se le cae ese pico. O sea, si ustedes se ponen a pensar el dolor tan difícil, tan duro, tan aterrador que vive el águila para poder tener ese proceso de reavivamiento. Ahora, ¿qué pasa después de eso? Pasan 5 meses, 150 días después de que el águila hace eso con su pico y se le empieza a renovar su pico. Dice que después de esos 150 días, el águila vuelve ¿a qué? A salir volando, a seguir viviendo. ¿Por otros qué? 30 años. Él toma la decisión, vivir, el águila toma la decisión, vivir o morir. Pero para que eso pase, necesita dar ese proceso de reavivamiento, de volver a nacer. Y en esos 150 días no prueba bocado. O sea que es un proceso de ¿qué? Hasta de ayuno. ¿Qué necesita la iglesia de Aurora? Para que haya un reavivamiento. Es el momento de hacer una pausa y pedir el derramamiento del Espíritu Santo en este lugar. Y en este momento voy a invitar a nuestros líderes de nuestra iglesia, a los ancianos de esta iglesia, que si pueden pasar aquí enfrente. Y le voy a pedir, no sé quién es el primer anciano, usted es el primer, entonces le voy a pedir al hermano Lara que haga una oración. Y si tú sientes en esta mañana que tú también necesitas que haya en tu corazón y en tu vida un reavivamiento, te voy a pedir que te pongas de pie. Le voy a pedir al hermano que tenga esa oración ferviente, como lo dije anteriormente, para que el Señor obre milagros en la iglesia de Aurora. Y con la oración del hermano, damos por concluido este tema. Gracias. Oremos. Querido Padre y Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque tus misericordias, Señor, no tienen fin. Porque a pesar de que no lo merecemos, oh Padre Santo, tú nos has dado el privilegio de la salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. En esta hora reconociéndolo como el único camino hacia ti, Señor. Te rogamos que nuestros corazones sean llenos, oh Padre Santo, de tu bendición, que tú has prometido a través de tu Santo Espíritu. Claramente, cuando el profeta vio el valle de los huesos secos y se le preguntó, ¿vivirán estos huesos? Su respuesta fue, Señor, tú lo sabes. Y la respuesta a estos, aún después que estaban allí muertos con carne sobre sí, es la misma respuesta que necesitamos nosotros. Profetiza, Hijo del Hombre, al Espíritu. Profetiza. Tu iglesia, Padre Santo, necesita tu Santo Espíritu. Amén. Necesita, oh Padre Santo, la unción especial que solo proviene de ti. Amén. Y en esta hora, oh Padre Santo, queremos rogar que tú nos des lo único que necesitamos, tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Amén. Que Cristo pueda ser formado por la fe en nuestros corazones, Amén. para que podamos entender, oh Señor, cuán grande es tu amor. Amén. Pero no solamente eso, sino para que podamos compartir cuán grande es tu amor. Amén. Que tu iglesia de Aurora, como el nombre de la ciudad dice, sea una iglesia de luz. Amén. Que alumbre en este lugar para honra y gloria de Dios. Amén, Señor. Amén. Lo rogamos en el nombre de aquel que está sobre todo nombre. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.